El cuerpo médico también debe tener acceso a la información del GPS. Es más, algunos clubes tienen un ingeniero de sistemas o alguien que se dedique solo a esto como parte del cuerpo médico para ayudar en la interpretación y filtración de toda esta información. Se utiliza en el caso de rendimiento cardiopulmonar, una cosa muy médica. Nos puede decir cuánto ha corrido, en cuánto tiempo y en cuánto tiempo se recupera de un sprint, por ejemplo. Y esta información no solo es importante para el cuerpo técnico, sino para el cuerpo médico, es porque le puede recomendar en un futuro al cuerpo técnico cuánto tiempo va a poder jugar este jugador, 1 o 2 tiempos, ¿no? Pero esa es una recomendación que el cuerpo médico puede darle. Además, valora cómo va su recuperación en una lesión que se está recuperando, porque se les hace pruebas y vamos a ver si es que consigue o no consigue esos objetivos. Y vamos a ver si se está recuperando o no. Puede dar además otra información médico-deportiva que filtrada le va a servir mucho al cuerpo técnico. Gracias por estar con nosotros, amigos. Llega el sector de los especialistas y en esta oportunidad tenemos presencia internacional. El doctor Mauricio Cerrato, médico deportólogo de Colombia, para hablar de GPS y medicina deportiva. Doctor, un gusto saludarlo. Bienvenido a Clínica de Campeones, acá con el doctor Nils Calderón. Le saluda César Galindo. Gracias, César. Un placer para mí poder estar aquí con ustedes y compartir este rato y poder compartir algunas ideas de lo que hacemos en el fútbol. Sí, doctor. ¿Nils? Bienvenido, Mauricio, y además para mí es un placer y comentarles, como les decía hace un rato, lo conocí en Conmebol, nos mostró un montón de equipos, los softwares que ellos manejan para no solamente para el fútbol, sino para todos los deportes, ¿no? Pero bueno, Mauricio, él es médico deportólogo que controla las selecciones de, no solamente ayuda en la parte de fútbol, sino natación, atletismo y todas aquellas. Y es un placer tener aquí a Mauricio y además estas son las cosas que nos da el fútbol y el deporte. Gracias, Mauricio. Mucho gusto. Bueno, y entrando en tema, Mauricio, quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia del GPS para un equipo de fútbol? Bueno, pues yo creo que sería bueno explicarle a la gente a qué nos referimos con un GPS, ¿no? No es tanto como el GPS solamente de los celulares, sino son unos dispositivos que estamos usando en todos los equipos profesionales y selecciones que rastrean 7 satélites y nos dan una ubicación muy precisa del jugador, de sus desplazamientos. Te mide hasta 100 veces por segundo, es decir, tiene una gran sensibilidad, y estos dispositivos nos permiten entonces conocer la velocidad, las distancias, los esfuerzos, y además tienen otros sensores como inclinómetro, acelerómetro, magnetómetro, sensor de frecuencia cardíaca, es decir, que nos dan una gran información de lo que está sucediendo en tiempo real, inclusive de los jugadores y de todo un equipo al tiempo. Y con ello, pues, tanto los médicos como los preparadores físicos obtenemos una gran cantidad de información que nos sirve tanto para ver el rendimiento del atleta como para muchos otros asuntos. Bien, doctor, queremos hacer la siguiente consulta para usted, por favor. ¿Qué pasa con los datos que el GPS puede brindar? ¿Son utilizados por los cuerpos médicos en los planteles deportivos? Oh, sí, aunque tenemos que tener una gran preparación para utilizarlos, los utilizan los preparadores físicos para ellos determinar el grado de esfuerzo que se realiza. Pero nosotros los usamos para ver el estado de fatiga, recuperación, implementar medidas y estrategias de toda aquella intervención que hacemos post partido, porque es que el fútbol moderno, y como se ha visto ahora en el Mundial de Fútbol, es muy físico, y al ser tan exigente físicamente, los jugadores son grandes atletas hoy en día, no solo buenos jugadores de fútbol, sino tienen que tener una condición atlética muy importante, y eso los lleva a un gran desgaste físico. Como los calendarios en el fútbol son muy congestionados, pues prácticamente no hay tiempo para recuperarlos, y ese poco tiempo que tenemos que hacerlo de la mejor manera, y es para eso que utilizamos información, por ejemplo, de los GPS, para ver cómo ha sido su desempeño, cuál ha sido el esfuerzo que han realizado y cuál es el grado de fatiga que tienen, y así empezamos a trabajar. Cuando ya todos se van para sus casas después de terminar el partido, es cuando nosotros comenzamos a trabajar.
Bueno, Mauricio, y me respondiste a la pregunta que quería hacer ya, pero entonces voy a aprovechar y te pregunto esto. ¿Hay una información cardiopulmonar específica dentro de estos GPS? Que esa información a los técnicos de fútbol o los entrenadores de cualquier deporte no toman mucho en cuenta, solo quieren un buen rendimiento. Pero esa información cardiopulmonar, ¿qué nos da y para qué podría servirle al cuerpo técnico? Claro, súper importante. Muy importante porque una cosa es la carga externa, es decir, medir el esfuerzo físico o mecánico, mejor, el trabajo mecánico y la potencia que desarrollan los jugadores, que se mediría, porque como conocemos las distancias, los tiempos, podemos saber las velocidades y las aceleraciones, y se trazan una especie de umbrales donde sabemos en qué niveles o en qué umbrales de velocidad el atleta hace sus esfuerzos. Pero es también sumamente importante, y aquí es donde entramos todos los equipos médicos, es conocer la carga interna y es cómo cada individuo responde a esos esfuerzos físicos, y es muy claro que esto es individual, no es predecible, tenemos que medirlo. Entonces, midiendo, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y correlacionándola con las variables físicas, es donde de verdad tenemos una idea real del esfuerzo realizado y del rendimiento realizado por cada atleta, tanto en entrenamientos como en competencias. Muy bien, Mauricio. Entonces, voy a añadir algo más a mi pregunta. Esta información nos puede ayudar para recomendar al cuerpo técnico y decirle, mira, estos 10 jugadores pueden llegar a la altura porque su corazón y pulmones van a llegar bien. O en el caso de nosotros que estamos en altura, decirle al técnico, mira, estos 10 jugadores van a rendir bien a 40 grados y en humedad porque su corazón y pulmones van a estar adaptados. En cambio, estos otros 5, puede ser que entre esos esté el mejor jugador, pero está para medio partido, para un tiempo, porque no va a aguantar esta actividad física en su corazón y pulmones. ¿Puede ser? Bueno, qué buena pregunta. Y ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer cuando vamos a jugar a La Paz. Que la altura, de todas maneras, para nuestros jugadores prácticamente todos son del nivel del mar, porque compiten en Europa. Tienen que ir a realizar este esfuerzo y no todos los jugadores responden de la misma manera a la altura. Sí usamos datos del GPS, pero realizamos otro tipo de test que lo llamamos test de tolerancia a la hipoxia. Y entonces hacemos una simulación de la hipoxia, se llama un hipoxicador, les hacemos hacer un esfuerzo leve a alturas simuladas, y porque nos damos cuenta que hay atletas que de verdad no responden y atletas que responden muy bien. Y con ello podemos, como tú dices, recomendar al cuerpo técnico cuáles, digamos, no estarían en condiciones definitivamente, porque incluso puede ser peligroso para la salud, y cuáles sí pueden realizar este esfuerzo de la mejor manera. Pero usted sabe que en el fútbol igual hay jugadores que juegan sí o sí. Entonces lo que hacemos es que respaldamos ese tipo de jugadores que tienen que jugar de cualquier manera en la altura, lo respaldamos con los mejores jugadores que tenemos adaptados a la altura, y eso es lo que nos ayuda también. Entramos un poco en la estrategia de ellos, pero dando información valiosa que permita un poquito compensar la gran dificultad pues que es respirar a esta altura. O similar, también tendrían que hacerse algunos test para poder mejorar el esquema de hidratación cuando ustedes, por ejemplo, tengan que jugar en ciudades como Barranquilla con calor y humedad. Entonces, toda esta información de verdad que nos ha permitido decirle a los cuerpos técnicos, a los entrenadores, cuáles serían las mejores opciones que ellos tienen en un pool de jugadores para organizarlos en su esquema táctico y en el planteamiento que tienen del partido. Y eso pues, si bien no quiere decir que ganen o pierdan partidos, pero sí que disminuye la posibilidad de perder por azar, o incluso de dar ventajas que se pueden ayudar a disminuir. Y en los detalles está el rendimiento. Muy importante toda esta información, realmente valiosa, la información que puede brindar el GPS en toda circunstancia dentro de un cuerpo médico, del cuerpo táctico, de los entrenadores y los jugadores. Pero sigamos con más preguntas, doctor. Hablemos de un jugador que se está recuperando de una información. ¿Qué información nos da el GPS en un atleta que se está recuperando de una lesión? Claro que sí. Claro que sí, cuando un jugador se recupera de la lesión, nosotros tenemos
un término que se llama el retorno al juego, el retorno al rendimiento, y llamamos el RTP. Y entonces los criterios del retorno es saber cuándo un jugador está apto para entrar a entrenar, cuándo está apto para empezar a rendir o para empezar a competir. Y como nosotros ya tenemos unos datos previos del jugador antes de que se lesione, tenemos un porcentaje sobre el cual él va recuperando estas habilidades y cualidades tanto no solo físicas, sino también del comportamiento neuromuscular, que nos garantiza que una lesión pues esté completamente recuperada, y podemos verlo en los datos del rendimiento que van mostrando sesión tras sesión, y así podemos ir viendo cómo se va aproximando a su forma o cuando ya está en condiciones de reincorporarse el jugador a la competencia. Perfecto. Y Mauricio, ¿de qué nos puede servir este GPS en un sprint de un jugador para ver, está corriendo lo necesario, le falta? ¿Será que podemos mejorar gracias a este GPS y los softwares médicos? ¿Podemos mejorar ese rendimiento también? Claro que podemos mejorarlos, porque conociéndolos, es que lo que usted no mide, no lo puede gestionar y no lo puede mejorar. Pues al menos conociendo cuáles son sus fortalezas y debilidades, usted sabe que la programación del entrenamiento es específica, y se le pueden programar sesiones específicas de entrenamiento que permitan mejorar aquellas debilidades. Pero igual, un jugador que ya es muy veloz, muy rápido, esto es un poco innato, esto es genético, y en realidad pues llegar a esos niveles no será posible. Pero si usted tiene los datos del GPS, quizás lo que usted sabe es que si usted sabe que el fútbol es mucho de duelos, en las posiciones, entonces sabe que con el que va a tener un duelo por un extremo es muy rápido, por ejemplo, acelera muy rápido. Cuando hablamos de aceleración, pongámosle más de 5 metros por segundo cada segundo, es decir, acelera muy rápido. Y eso hace que muy rápido haga la diferencia. O sea, no solo es la velocidad, sino la aceleración lo importante. Entonces, lo que usted puede hacer para que el cuerpo técnico, y eso es lo que hacen en muchos equipos, es buscar en su pool de jugadores un jugador que tenga una aceleración similar con quien va a tener el duelo, para tratar de evitar que siempre los duelos los gane por esa capacidad física que tiene el oponente. Entonces, tenemos las dos posibilidades. Y obviamente conociéndolo podemos trabajarlos y mejorarlos. Interesante, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Muy buena respuesta, pero además la tecnología que ayuda definitivamente a mejorar el rendimiento, a tener una visión mucho más clara incluso de los oponentes. Pero ahora, doctor, quiero hacerle la siguiente consulta. ¿El GPS podrá ayudarnos en algunos aspectos psicológicos de algunos deportistas? Como, por ejemplo, ver si algún jugador no se está cuidando o sí lo está haciendo. Digamos, está descansando bien o no está durmiendo lo suficiente, etcétera. Es difícil con el GPS saber un poco si el jugador se cuida, si no está bien recuperado del todo, pero para eso tenemos otras medidas que hablaba el doctor Nils, que tenemos otros dispositivos que sí nos permiten ver el comportamiento del sistema autónomo, donde podemos ver la calidad del sueño, donde podemos ver indicadores bioquímicos. Entonces, cuando juntamos todo eso con información del rendimiento del GPS, porque usted puede ver que el jugador no está rindiendo, pero no sabemos si fue porque no durmió bien o porque viene con una fatiga acumulada muy alta. Entonces, con todas estas mediciones, que es lo que hacemos en el fútbol moderno, hoy en día realmente participan los equipos científicos. Por eso conozco el proyecto que el doctor Nils quiere hacer con la selección Bolivia, de poner equipos científicos con tecnología. Pues esto le aporta muchísimo. Ya no solo es jugar al fútbol, sino es apoyarse en la tecnología, como lo está haciendo todo el mundo, porque si uno no lo hace, pues uno ya está en desventaja con quien sí la utiliza. Pero es difícil solamente con un dispositivo como el GPS ya tener tanta información, pero para eso tenemos nuevas tecnologías. Aprovecho, Mauricio, todo tu conocimiento y experiencia en este tema de GPS y softwares. ¿Cuán importante crees que es el utilizar GPS y software solo para selección absoluta versus utilizar en las divisiones inferiores? Que se acostumbren, que utilicen y mejorarlos desde pequeños. Necesariamente las divisiones inferiores son un proceso que conduce a que sean los mismos jugadores que lleguen
a la selección absoluta. Estos ejemplos ya nos los ha dado Argentina, Brasil, el mismo Colombia en unas generaciones pasadas, en donde esta formación se hace a través del tiempo. Y lógicamente dentro del proceso de formación del jugador está que ellos aprendan a conocerse y conocer estas tecnologías desde que están pequeños, para que precisamente, primero, que ya cuando estén en la selección mayor estén habituados, pero segundo, para que hayan servido para mejorar su rendimiento y que lleguen de la mejor forma a las categorías mayores. O sea, sí tiene que haber, y ojalá todas las selecciones menores las tengan, ¿no? En el caso de la selección Colombia, pues tenemos ya para todas las divisiones menores, para cada equipo tienen que tener un set de dispositivos de GPS. Muchísimas gracias, Mauricio. Realmente me he quedado con muchas más preguntas para que todos los televidentes puedan aprender más de estas tecnologías, el GPS, pero también softwares y otras cosas. Pero te aseguro que va a ser para otra oportunidad, Mauricio. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, no, Nils, a ti muchas gracias y un saludo y un abrazo a todos los hermanos bolivianos. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, doctor Mauricio. De verdad ha sido un placer conversar con usted. El compromiso para poder tener un nuevo contacto más adelante para seguir conociendo más de esta tecnología que ya está implementada prácticamente en todo el planeta. Muchas gracias, doctor. Será hasta una próxima en Clínica de Campeones. Sin duda alguna, interesantísimo todo lo que hemos compartido en estos minutos, pero tenemos que hacer una pausa. Ya regresa Clínica de Campeones.